ti? Me gustaría, si es posible, Claro. que nos explicaras un poquito el término, y digo un poquito porque sé que necesitamos horas para hablar de ese término, pero si pudiéramos acercarnos al término Desapropiación. Sí, por favor. Yo ya ni quería hablar de eso, pero como Linda hizo un resumen fabuloso y ya lo explicó todo, o sea, ya mi explicación casi es de más, pero es algo en lo que he estado pensando en los últimos años y tiene mucho que ver con una crítica a cierta jerarquía literaria, ¿no? Lo que Linda estaba llamando la literatura con L mayúscula. Una jerarquía que se basa, que se centra, que se corona con la figura de este autor solitario y genial que produce obras por sí mismo y de manera individual, ¿no? Me parece que uno de los contratos que se establecen cuando hablamos de ese tipo de literatura, sobre todo cuando estamos hablando de la ficción, es que el proceso de apropiación que lo caracteriza se vuelve transparente, pareciera ser que no tiene ninguna consecuencia política, que la ficción estaría ahí para servirse de estas experiencias y textos y lenguajes de otros. Y lo que yo estoy discutiendo con el término desapropiación es tratar de producir estrategias de escritura en las que ese mecanismo, esa operación no sea la norma, que no se vuelva transparente y que no se normalice. ¿Y cómo puedo hacer textos en los cuales algo que creo que es propio de toda escritura, que es su ser plural, siempre estamos escribiendo con otros, incluso si escribimos sobre nosotros mismos, estamos ya participando de una práctica con otros, puesto que utilizamos el lenguaje, ¿no? Un bien común. ¿Cómo le puedo hacer para producir libros en los que esta relación plural y horizontal se note? Hemos pasado 3 días, tres sesiones en el Instituto de la Mujer en el centro de Juárez, discutiendo estas ideas con algunos ejemplos de sobre todo poetas, aunque también algunos narradores que lo han hecho, y hemos hecho algunos ejercicios. No tengo una respuesta definida, pero lo que sí tengo es una discusión. Es una discusión que es contra las jerarquías literarias que se hacen pasar como incontestables, como naturales, como que así iban a ser. Y lo que siempre he dicho es que, claro, mucha de esa naturalidad se basa en una idea en que los que se supone que pueden escribir, el estereotipo del escritor pasa usualmente por la figura del hombre blanco de la clase media que vive en la ciudad. Y como yo cuando empecé a escribir no era ninguna de esas cosas, por supuesto que esa definición más que transparente era problemática. Entonces empezar a discutir ideas de desapropiación creo que empezó para mí desde entonces. Era imposible ver que este pequeño ambiente o que esta práctica pudiera no requerir de una crítica radical si todos sus supuestos estaban precisamente en contra o no funcionaban de ninguna manera a favor, pongámoslo así, de lo que yo era y de lo que podría traer a todo este terreno. Entonces, el término de desapropiación es para hacer un resumen así brutal, es una manera, tratar de pensar en estrategias que vuelvan visibles y tangibles esta presencia de otros, estos textos de otros, estas referencias y citas de otros en nuestros textos, de una manera que sea estéticamente relevante. ¿Qué tal? Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué opina, qué piensa, qué hace Cristina contra esta isla de impunidad en la que todos somos náufragos? Ya. Sabes que muchas veces cuando una manera de responder acerca de para qué sirve la literatura ha sido, y es una respuesta que se da muy seguido, y ustedes de seguro la han de haber leído, pues no sirve para nada.
Y su no servir para nada está bien, se dice en esa respuesta, porque eso quiere decir que está fuera de todo un sistema que ha servido esencialmente para explotar gente y para servirse y desechar cuerpos, etc. Y esa respuesta que puede tener ese giro, que es un giro crítico, el problema es que está muy cerca de tener otro giro que no es tan crítico, que es el poner a la escritura y a la literatura como algo que finalmente es autónomo independiente de lo que nos pase en nuestra vida cotidiana con estos cuerpos que llevamos a diario, ¿no? Entonces yo últimamente, cada que me preguntan eso, creo que la pregunta que estás haciendo tiene que ver con este tema más amplio de para qué sirve estar escribiendo, ¿no? Digo, porque si algo puedo hacer o no frente a estos fenómenos gravísimos y más que tristes de la impunidad que nos rodea, pues para mí tiene que ser algo que surge que viene que atraviesa prácticas de escritura también como formas de activismo, ¿no? Entonces me gustaría pensar que lejos de ser inútil, ¿no? que la literatura, y eso lo decías tú también, Hilda, hace rato, es decir, creo que cada que nos servimos del lenguaje y cada que trabajamos con el lenguaje y tocamos el lenguaje, que es una práctica que compartimos con otros, no estamos adquiriendo una responsabilidad, porque la responsabilidad pareciera ser que es opcional, que es algo que uno puede decidir si acepta o no. Y no creo que sea así. Yo creo que lo que estamos adquiriendo es una deuda. Y una deuda no es algo opcional. Es decir, si me estoy sirviendo y si estoy trabajando con este bien común que es el lenguaje, estoy adquiriendo una deuda que no puedo pagar, porque es una deuda que va a crecer, pero con la que puedo transitar o trabajar a partir de estas prácticas escriturales. Por eso a mí me parece que es importante trabajar, subvertir, darle la vuelta a formas tradicionales y jerárquicas de escritura. Es decir, si vamos a pensar en el mundo de otra manera, si vamos a proponer visiones de otra realidad y otro tipo de estar en ese mundo, pues bueno, más vale, creo yo, eso al menos es parte de mi reto, que puedan trabajar con estas herramientas tan humildes pero tan poderosas como son las del lenguaje, de manera que puedan tal vez abrir por ahí una grieta y que se asome algo que es muy antiguo y podría parecer como totalmente pasado de moda, muy lejano de los discursos literarios, pero cada vez más importante, que es ese viejo concepto de la verdad, ¿no? Cuando nombramos las cosas, cuando las nombramos en conjunto, cuando las nombramos junto con otros, creo que estamos haciendo pactos que son relevantes a nivel emocional y personal, pero también a nivel político, ¿no? Si no creyera esto, para mí sería muy aburrido regresar a escribir, ¿no? No sería lo suficientemente atrayente para regresar a escribir. Creo que hay esa posibilidad en todo caso, en distintos procesos de escritura. No todos terminan en libros, no todos están capturados en páginas, no todos pasan por la pantalla, ¿no? Creo que este trabajo de ir abriendo, como nos han enseñado tanto el feminismo desde hace años, ¿no? De ir abriendo otro tipo de derrotero y otro tipo de estar fluyendo en el mundo, de estar participando del mundo. Yo creo que eso también nos lo enseñan los libros críticos y los libros, las escrituras, no los libros, las prácticas de escritura subversivas en ese sentido. Gracias. Esta mesa me queda bien alta. siento que bajo la misma. Ahorita que hablabas sobre las jerarquías literarias, hay una que me parece que ha perdido un poco de visibilidad, no sé si por la variedad de medios de producción o por la conquista de espacios que es el centralismo literario. Claro. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el panorama actual? Oh, Dios mío, le preguntas a una norteña. Y le preguntas no solo a una norteña, a una fronteriza. Eso. No, yo creo que es una parte central, fundamental de
del ambiente literario. Tengo una amiga que se llama Claudia Soraez Castañeda, que se ha dedicado a producir datos acerca de esta cuestión del centralismo literario mexicano. Ya ha estado midiendo, por ejemplo, el número de autores que participan en una revista que se supone que sería para descentralizar, como lo fue en su momento Tierra Adentro, ¿no? Y tiene datos desde que se establece Tierra Adentro hasta, no me acuerdo si hace 2 o 3 años, que demuestran que, bueno, ha habido un poco de transformación, pero nunca mucha y no la necesaria, y nunca la que pueda representar los verdaderos cambios que ha vivido el país, ¿no? Evidentemente la producción económica y la producción cultural que se centra en la Ciudad de México ha sido central para producir el triste país en el que vivimos, ¿no? Y creo que en los últimos 10, 15 años, 20 años hemos visto surgir otros polos de producción cultural importantes, entre los cuales yo cuento siempre primero a Tijuana porque adoro Tijuana, pero no se me olvida lo que sucede, por ejemplo, en Oaxaca, o lo que sucede en lugares como Ciudad Juárez también, ¿no? Guadalajara y Monterrey han sido siempre como este triángulo de producción, pero en términos de búsquedas alternativas, de exploraciones en otros sentidos que se basan en consideraciones de la sociedad y la comunidad bastante distintos. Creo que ahí lo que sucede en Oaxaca, lo que sucede en Tijuana es increíblemente relevante. Y creo que han sido lugares que han participado cada vez más de discusiones más amplias, pero no necesariamente de la forma, con la profundidad y en el número en el que verdaderamente están pasando, ¿no? Yo creo que es una de, junto con las desigualdades de género, con las desigualdades de clase, con las desigualdades raciales que están tan encarnadas en nuestra vida diaria, esta cuestión del centralismo es apabullante, sinceramente. Y bueno, imagínate, para mí aparte, yo soy una mexicana que vive en Estados Unidos desde hace tanto tiempo, que es otra manera, ¿no?, de no participar de los beneficios y privilegios del centralismo. Y aparte estoy viviendo en Estados Unidos desde hace tanto tiempo y produciendo en español, ¿no? Lo cual para mí no había pensado en las consecuencias específicas de tal decisión. Bueno, sí lo había pensado, pero nunca con tanta urgencia como desde que Trump subió al poder, ¿no? Una pequeña decisión personal, o que yo veía como una pequeña decisión personal, de repente se ha transformado en una manera de estar muy en contra de un sistema que está muy en contra de mí, de la inmigración, de los que hablamos español, etc. No limiten a Lorena, por favor. Sí, tienes que ponerlo, creo que sí. Ok. Bueno, tú ya comentabas que hay diferentes feminismos. ¿Cómo ves la cuestión del activismo o de la asimilación o de la aceptación de la cuestión del feminismo en las diferentes regiones de México? Por ejemplo, ¿cómo podrías decir o cómo podrías definir qué es en la zona metropolitana y cómo la ves tú en la zona fronteriza? ¿Cómo ves estas diferencias de asimilación, de aceptación y de activismo feminista? Bueno, pero yo creo que incluso en esas regiones hay diferencias. Es decir, no creo que haya un feminismo de Ciudad Juárez o un feminismo, digamos, de la Ciudad de México. Lo que sí creo es que hay un feminismo urbano. Hay otro tipo de feminismo que está tratando de articularse y conectarse a luchas rurales, ¿no? Y demás, ¿no? Pero a mí lo que me interesa mucho es que creo que entre más puntos de ataque encontremos en conjunto, estará mejor. Creo que aun cuando lo que más se extiende es una especie de feminismo que viene desde la ciudad y practicado por miembros de la clase media, que es un poco el que asusta menos, ¿no?
Digo, hay cuestiones de clase, hay cuestiones en términos de producción y de trabajo, que ese tipo de feminismo no se hace con la misma urgencia, ¿no? Y se entiende por qué no. Pero creo que en las circunstancias en las que vivimos en este país, con las condiciones devastadoras que caracterizan al mundo rural desde la implementación del Tratado de Libre Comercio, creo que cualquier movimiento que se denomine como crítico tiene por fuerza que demostrar al menos algún interés, ¿no? Si no es que una verdadera articulación con lo que ocurre en estas vastas regiones del país que están mucho más allá de las ciudades. Un viaje que, por cierto, también le haría muy bien a la literatura, ¿no? a la escritura como tal. Entonces me interesa esta interseccionalidad, me interesa el feminismo que está tratando de buscar aliados, de tomar las manos de otro tipo de luchas. Me interesa cuando va muy de la mano con una profunda autocrítica, ¿no? Y una profunda autocrítica de los privilegios de los que gozamos algunas personas que estamos trabajando en este tipo de discurso o con este tipo de práctica, ¿no? Lo vuelvo a repetir, yo creo que es una de las conversaciones más interesantes intelectualmente porque hay una problematización del cuerpo, ¿no? Y en esa materialidad reside muchas de las posibilidades que tenemos de ofrecer una crítica radical al mundo en el que estamos viviendo. Es uno de los proyectos más propositivos, y lo que siempre me gusta del feminismo es que no está imaginándose un mundo solo para un sector de la población, ¿no? Yo creo que el feminismo nos beneficia a hombres, mujeres, niños, paredes, mesas, animales, sobrinos, todo, ¿no? Lejos de ser el enemigo, yo creo que es el gran aliado de la posibilidad de sobrevivencia en este planeta. Siempre que alguna persona que no es de la ciudad escucha la palabra Juárez, tiene una definición ya muy apropiada. Si a ti te preguntáramos para ti qué significa Juárez, ¿qué pudieras decir? Fíjate que yo creo que tiene mucho que ver con cada que pienso en Juárez, pienso en una frontera que comparto. O sea, cuando les estaba diciendo hace rato lo de mi vida en Tijuana y en San Diego, yo nací aparte de otra frontera en Matamoros, entre Matamoros y Brownsville, entonces forma parte como de un mismo hilo conductor. Entonces ni siquiera puedo ver a Juárez como una entidad aislada que un poco como se respondiera a sí mismo, ¿no? Para mí forma parte de esta liga, de este flujo fronterizo con sus muchas contradicciones y con sus muchas posibilidades también, ¿no? Aparte la cuestión es que aunque no he venido tantísimas veces a Juárez, no he vivido, digamos, en Juárez como sí he vivido en las otras dos esquinas, he tenido conversaciones importantes para mí de manera personal con personas que están produciendo cosas en Juárez, o que están visitando a Juárez, o que están sobreviviendo a Juárez, o que están tratando de hacer cosas con Ciudad Juárez. Entonces, digamos que no hay ese sentido de venir a la zona ignota y salvaje de la realidad, ¿no? O alejarse del punto de la civilización para ir a estas orillas alejadas de la mano de Dios, etc. Y se debe, yo creo que a eso, a mi afición, a mi devoción y también a mi cariño por un tipo de vida fronteriza. Les decía que hace rato tengo apenas 1 año y medio de vivir en Houston más o menos, y lo que más extraño es que ahora si traigo pesos en mi cartera no tengo nada que hacer con ellos, ¿no? Entonces, cuando viví entre San Diego y Tijuana siempre había esa posibilidad, ¿no? Y la posibilidad entre el español y el inglés, el estar haciendo este mundo que permite mucho más gradaciones, ¿no? Mucho más posibilidades que no todas, o sea, que muchas de ellas son posibilidades muy complicadas, ciertamente, y que no hay ninguna facilidad, ¿no? Dicho, pero eso es lo que me interesa de la situación fronteriza. Para mí es muy importante, desde ese pliegue creo que puedo estar produciendo lo que producir, incluso si estoy en Houston. Oigan, pues muchas gracias, de verdad. ¿Una pregunta? Nos esperamos una pregunta, ¿verdad? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? En la actualidad,
creativa Ya. en español. Yo tenía dos preguntas que... una es sobre, hay siempre un debate abierto en la escritura sobre la posibilidad de enseñar Ya. o no escribir. Supongo que su posicionamiento es a favor, pero si nos lo pudiera explicar un poco más. Y sobre la posibilidad o imposibilidad de que Estados Unidos, que prácticamente en cada universidad tiene un programa de escritura creativa, Ya. este tipo de programas se exportaran a países como México, ¿no? Ya. Haces una pregunta interesante y déjame, la voy a contestar brevemente. Independientemente de si se puede o no enseñar a escribir, lo que sí sé es que para poder escribir necesitamos comunidades. A escribir uno no lo puede hacer solo. Vivimos en sociedades que desprecian profundamente lo que hacemos. Sociedades que están basadas en la ganancia inmediata y en la producción de esa ganancia, y sinceramente lo que hacemos ayuda poco a eso, aunque sostiene dentro de la economía del prestigio otro tipo de jerarquías, ciertamente. Pero creo que para jóvenes, sobre todo, que les interesa escribir, lo que siempre les recomiendo, aun cuando no me pregunten, es hacerse de una comunidad, de sus iguales, de buscar una familia, por decirlo así, personas apasionadas por la lectura, que para quienes no sea una pérdida de tiempo ponernos a hablar de un diptongo, o si la coma va ahí, o si el paréntesis está mal, o cosas por el estilo. Y yo creo que eso es lo que hace un programa de escritura, ¿no? Te da tiempo, te da espacio, te da un poquito de dinero, para que puedas encontrar a esas otras personas con las que te vas a poner a discutir de estas cosas por unos 4 o 5 años. Y eso, que puede ser mínimo, me parece importante en un mundo que como lo decía, creo que nos ve así como para abajo, ¿no? Con las cosas que hacemos. Creo que es bien importante para el desarrollo de la autocrítica, ¿no? La posibilidad de leer en conjunto y de leernos a nosotros mismos críticamente. La ética del taller me parece muy importante. Y no solo para escribir, ¿no? Me parece incluso importante, bueno, para leer por supuesto, pero incluso para tratar con otros, ¿no? Que eso también es muy relevante. El peligro, claro, es que esto es una gran industria en Estados Unidos. Y el peligro en países como Latinoamérica es el considerar que los escritores, como lo hacen este estereotipo que es tan enraizado a veces, ¿no? El creer que un escritor, como ya nace con eso, no tiene ninguna necesidad de entrenamiento, preparación, disciplina, horas nalga que le llaman y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el ver a la producción de la escritura como distante de cualquier producción intelectual me parece muy peligrosa, porque escribir finalmente es un acto de inteligencia crítica, ¿no? Para el que te tienes que preparar. Entonces, bueno, finalmente creo que eso es lo que hacen los doctorados, te dan 3, 4 años para que te dediques a leer un libro a la semana por esos años, y tienes que comentarlo más o menos y hacer cosas. Y a veces se la pasa uno bien incluso con eso, ¿no? Bueno, Cristina, antes de que te Nada vayas... más déjame terminar con esto. Es que la segunda parte de la pregunta que haces es importante, porque en Estados Unidos esto es una gran industria, y la exportación de estos programas se ha hecho a América Latina especialmente desde las épocas de la Guerra Fría. Estos programas se exportaron a América Latina como una manera de exportar los valores de Estados Unidos. Y lo sabemos, y hay datos. El Centro Mexicano de Escritores, que fue y ha sido un programa donde existieron talleres, donde por cierto yo también fui becaria allá en los 80s, es un programa que fue financiado en algunas épocas por dinero de las becas Rockefeller, que estaba también atada a dinero de la CIA, ¿no? Pues hay ahí una conexión estructural que es muy complicada, y que creo que haríamos bien en desenterrar y en ver en su justa medida, ¿no? Porque una cosa es tener el tiempo y la comunidad donde puedas encontrar a tus iguales, y otra estar participando de conexiones estructurales, económicas, financieras y de valor con las que a lo mejor no estarías de acuerdo, ¿no? Por eso me parece muy importante esa pregunta. Ya. Porque creo que es posible crear escuelas de otra manera, ¿no? Salones de clase y experiencias de taller que no necesariamente pasen por la exportación de valores con los que no estoy de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Gracias. La última. Bueno,
no quiero preguntarte más que si quieres volver, porque estoy encantada con la forma en que te has desenvuelto, tu dulce voz, tu parsimonia, tu tranquilidad, me encanta porque yo no soy así. Y cuando tuve el honor de conocerte en Yucatán, pues fue más bien de pachanga. Entonces, ahorita eso no se dice en público, por favor. Las jerarquías se rompen. Bueno, lo único que quiero decirte es que contemples la posibilidad de recibir una invitación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para que vengas a darnos unas conferencias, una conferencia, un curso, lo que tú gustes. Yo me encargo de organizarla junto con Hilda, y si CELFA puede comprometerse por la Universidad de Texas en El Paso y tú por la de New México, podemos hacer un triángulo de las Bermudas maravilloso. Así que nosotras te invitamos, eres acogida, estás en tu casa y muchas gracias por tu presencia. Gracias, muchas gracias.